¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar del paso entre el pensamiento medieval y el pensamiento moderno. Es decir, lo que llamamos la transición hacia la modernidad. Bueno, el antecedente inmediato de este proceso lo tenemos que buscar en la Baja Edad Media, justamente cuando se producen las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? En realidad son expediciones militares convocadas por los papas, porque hubo 10 cruzadas, que tenían por objeto recuperar el Santo Sepulcro de Cristo en Jerusalén, que había quedado en manos de los musulmanes. Para esto, el Papa convocó a los nobles feudales cristianos. Todavía estábamos dentro de la época medieval, donde la base del poder era la tierra, o sea que los que les prometía el Papa eran precisamente tierras, tanto en Palestina como en Europa. Bueno, la principal de estas órdenes van a ser los famosos caballeros templarios, a los que, la tradición popular les atribuye haber descubierto el secreto del Santo Grial. Bueno, pero los caballeros templarios, además de todo, se van a convertir en importantísimos poseedores de tierras, los primeros banqueros de Europa, los primeros que inauguran el tema del préstamo, y por lo tanto van a llegar a constituir un poder más importante que el del propio Papa. Por ese motivo es que el Papa, un viernes 13, considerado a partir de allí el día de la mala suerte en Europa, da una orden simultánea de que sean confiscadas las tierras y castillos de los templarios y tomados todos ellos prisioneros. Luego de torturas para que revelaran sus secretos y de quitarles todos sus bienes, los caballeros templarios van a ser quemados en la hoguera. Algunos se salvan, por eso la leyenda continúa. Pero vamos a los efectos fácticos de las cruzadas. Con los cruzados van mercaderes, principalmente italianos, entre ellos Marco Polo y sus hermanos, que llegan hasta la India y hasta la China, que eran brillantes civilizaciones al lado de la atrasada Europa occidental, feudal, medieval. Marco Polo va a escribir una crónica de las maravillas que ve en Oriente, y a partir de allí van a ir con los cruzados mercaderes. Estos mercaderes llega tal punto su importancia que en la cuarta cruzada nomás, en lugar de seguir para Tierra Santa, directamente toman Constantinopla, la ciudad más oriental de Europa, que era el centro de comercio con Oriente. Bueno, los mercaderes europeos van a traer a la Europa occidental inventos, descubrimientos, como el caso de la brújula, la pólvora, el papel, la idea de la imprenta, y también van a traer las especias. Los europeos estaban acostumbrados a conservar los alimentos y condimentar nada más que con sal, de modo que imagínense ustedes las especias, pimienta, clavo de olor, canela, jengibre, se volvieron directamente locos, entusiasmados por estos nuevos productos, y eso hace que se inicie la búsqueda de la ruta de la especiería. Los portugueses dan la vuelta al África y llegan a la India, y Colón, comprobando que la Tierra es redonda, llegará a América. De esta manera vamos a ver que
vamos a examinar una serie de consecuencias. En primer lugar, las consecuencias económicas y sociales de este proceso. En primer término, se reinicia el comercio con moneda, porque ya las especies y los objetos de lujo que trajeron de Oriente no se pagaban con intercambiar una bolsa de trigo por una oveja. Había que pagarlos con moneda de oro y plata. De manera que empezó el comercio monetario. El comercio monetario tampoco se hace en el campo ni en un castillo, se hace en una ciudad. A esas ciudades nacientes nuevamente en la Europa occidental se llamaban burgos, o en inglés o en alemán burg, terminaban en francés. De manera que de esta palabra se deriva el de la clase social que a partir de ahora va a ascender, la burguesía. Entonces resurgen las ciudades, asciende socialmente la burguesía y obviamente cuando algo sube otra cosa baja, se produce la decadencia de la nobleza feudal. ¿Y todo esto por qué? Porque la base del poder ya no va a ser la posesión de tierras, va a ser la posesión de dinero, capital. Con lo cual se inicia la etapa del capitalismo mercantil, derivado de comercio, mercancía, mercader. Junto con esto surge, como decíamos, el sistema bancario que a su vez da créditos. Esto está aquí las consecuencias económicas y sociales. Vamos a ver las políticas. Los reyes no tenían un poder efectivo, era un poder simbólico. En realidad los reyes dependían por un lado de la iglesia, como ya hablamos en su oportunidad de que hasta la justicia dependía el brazo laico del brazo eclesiástico, de manera que no tenían un poder real. Por lo tanto, los reyes, para poder dominar a los nobles, hubieran necesitado tener el ejército más poderoso y eso implicaba gastos, implicaba poder pagarles a los soldados con algo más que botín. Acá entran a jugar las ciudades. ¿Qué hacían los burgueses de las ciudades con sus bancas? Le prestaban dinero a los reyes. ¿Y los reyes qué hacían? ¿Qué le daban de vuelto? Por un lado, les daban títulos de nobleza, para que el burgués se equiparara al noble. Algunas veces llegaban hasta casarse con sus hijas. Es así, un ejemplo palpable lo tenemos en las reinas de Francia, de la dinastía Valois, que llevaban el apellido Medici, una familia burguesa italiana, de banqueros, pero que eran los banqueros más poderosos de Europa, los dueños de Florencia. Bueno, otra política de los reyes, muy inteligente, era declarar a esa ciudad que le había prestado dinero ciudad libre. O sea que la ciudad ya no dependía del poder del señor feudal, dependía del rey. De esa manera los señores feudales ven minado su territorio de ciudades libres que ya obedecen al rey. El rey consigue su ejército, puede dominar a la nobleza. Es así que vienen las segundas consecuencias, consecuencias políticas. Mediante esta política de préstamos de la burguesía a los reyes y los reyes armar sus ejércitos, unifican sus estados y surgen las monarquías nacionales absolutistas europeas y los estados que conocemos modernamente, o sea, el reino de Francia, de España, de Portugal, de Inglaterra, y el único que seguía siendo imperio, el imperio alemán. ¿Cómo se elegía el emperador de Alemania? Entre candidatos emparentados con la familia Habsburgo que reinaban en otros estados europeos. Hay un momento en que hay que elegir el emperador de Alemania. Se reúnen los príncipes electores y había 3 candidatos:
Francisco I de Francia, Enrique VIII de Inglaterra y Carlos I de España, el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso de Habsburgo, que había muerto, por eso ella se había vuelto loca, y que era el nieto de los reyes católicos, los unificadores de España. Este Carlos I, hasta entonces solo de España, con un préstamo otorgado por la banca burguesa Fugger, compra a los príncipes electores, logra que lo elijan y se convierte en el emperador Carlos V, que se lo conoce en la historia más como Carlos V, el emperador en cuyos dominios nunca se ponía el sol, porque era además el dueño de América. Y lanza a los conquistadores españoles a apoderarse del oro y de la plata americano para llenar sus arcas y acuñar su propia moneda. De esta manera tenemos las consecuencias políticas. Vamos a las consecuencias religiosas. La burguesía ya tenía el poder económico, social, político, porque controlaba a los reyes, le faltaba el religioso. Compran el trono de San Pedro. Y si examinamos que los papas de la Edad Media casi todos eran los abades de Cluny, la abadía de Francia, los papas del Renacimiento van a ser todos papas de apellido italiano. Médicis, Borgia, Sforza, Barberini, las familias burguesas de banqueros. No eran clérigos de carrera, no habían pisado un monasterio, les gustaba rodearse de lujo, de mujeres, de fiestas, contratar artistas y bueno, se les ocurre construir la Basílica de San Pedro para que fuera la basílica más grande e imponente del mundo. Hasta el día de hoy ninguna iglesia católica puede superar por reglamento las dimensiones de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Para eso hacía falta mucho dinero. Por lo tanto, los papas comienzan a vender las indulgencias, que es el perdón de los pecados. Para esto existe documentación probatoria de que los pecados tenían un precio. Y se vendía el perdón de los pecados y hasta se vendía la indulgencia plenaria, que era la garantía de la misericordia de Cristo por los pecados que habías cometido y por los que ibas a cometer. Casi diríamos el boleto de entrada al cielo. Obviamente la iglesia recaudaba muchísimo dinero y con eso se levantó la Basílica de San Pedro y se le pudo pagar a Rafael Sanzio, a Miguel Ángel, a Bramante, a todos los que hicieron esa magnífica iglesia. Esto, unido también al comercio de reliquias, que eran supuestos elementos sagrados que habían pertenecido a Jesucristo, a la Virgen, a los santos, y que también se comercializaban, produce la Reforma Protestante. ¿Por qué se llama protestante? Esta reforma se inicia en Alemania, con un monje alemán llamado Martín Lutero, el cual un día redacta las tesis de Wittenberg y las clava en la puerta de la catedral de esta ciudad. Las tesis de Wittenberg, si uno las examina, son muy inteligentes porque estaban destinadas precisamente a minar el poder del Papa y de la Iglesia. Fíjense ustedes, en primer lugar, negaba que el Papa fuera el representante de Cristo y por lo tanto que no se debía obedecer al Papa. En segundo lugar, ¿cómo obtenía la Iglesia sus riquezas? Mediante el sacramento de la confesión. Lutero propone eliminar la confesión y que cada cristiano le pida perdón a Dios y Dios verá si lo perdona. O sea que se entiende, el cristiano con Dios. Tercera medida, el patrimonio de la Iglesia era piramidal y patriarcal. Lutero propone que los sacerdotes se casen, formen sus familias y a partir de allí a los clérigos protestantes se los llama pastores
y se mantienen de las contribuciones de sus fieles. Otra medida importante, con la que también se comercializaba, negar la adoración de la Virgen y de los santos. En las iglesias protestantes actuales lo único que se puede ver hasta el día de hoy, uno entra y ve un templo vacío y una cruz sin siquiera la imagen de Cristo. Es un símbolo de la redención, nada más. Otro tema va a ser quizás, no sé si el más importante, pero uno de los más importantes, que la Biblia ya no debe estar escrita en latín, sino que se debe traducir al alemán. Y por consiguiente se iría a traducir a todos los idiomas locales, para que ya no fuera la Iglesia la que interpretara en latín la Biblia, que era un idioma conocido solo por una poca gente culta, sino que de esta manera cualquier cristiano pudiera leer la Biblia e interpretarla también a su manera. Se dan cuenta, si sumamos medidas, que todo esto le quitaba absolutamente el poder a la Iglesia. Lutero hubiera terminado en la hoguera si no hubiera sido porque lo protege ni más ni menos que el príncipe elector de Sajonia, que era el señor más poderoso de Alemania. Y forma la Liga de Esmalcalda, que era una liga de príncipes protestantes que seguían a Lutero. Este príncipe elector de Sajonia protege a Lutero en su castillo y evita que caiga en manos de Carlos V de la Iglesia y allí quede cortado el proceso. Se produce una guerra religiosa y triunfan los príncipes protestantes, con lo cual el Papa y Carlos V van a perder una buena parte del imperio alemán que queda siendo protestante, porque la religión del súbdito, o sea, del burgués, del campesino, tenía que ser la misma religión del señor, del gobernante, con lo cual todos se convierten en masa al protestantismo. Seguidamente aparece otro reformador, Juan Calvino. Y si a Lutero lo siguieron los nobles y sus súbditos, a Calvino lo siguen los burgueses, por su doctrina de la predestinación, que consistía en que la señal de que Dios te favorecía porque eras un buen cristiano e ibas a ir al cielo, era que te diera bienes materiales en este mundo. Calvino le prohibía a sus seguidores todo lo que fueran entretenimientos, diversiones, bailar, cantar como no sea himnos religiosos, patinar en Suiza, porque la reforma calvinista nace en Suiza, les prohíbe todo lo que sea modas, lujos, de manera que una familia calvinista, que fueron llamados también con distintos nombres, puritanos, en Francia hugonotes, porque su jefe era Huguenot, cuáqueros, en la zona de Inglaterra y Escocia. De esta manera, estas familias calvinistas rezaban, trabajaban, obviamente juntaban capital, porque tampoco, si miramos con lógica, no tenían dónde invertirlo, dónde malgastarlo. Sobre esto hay un libro muy interesante que escribe el sociólogo Max Weber, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y habla justamente de la psicología del ahorro que trae esta ética protestante calvinista y que crea grandes fortunas. Vamos a sumarle un tercer reformador, Enrique VIII de Inglaterra, por un motivo mucho más frívolo, que es que se quiere divorciar de su esposa Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. El Papa no quiere, y Enrique VIII hace votar su propio divorcio por el Parlamento y se autonombra jefe de la Iglesia Anglicana. Hasta hoy día, el rey o reina de Inglaterra es el jefe de la Iglesia Anglicana. Si hacemos un balance, el Papa pierde prácticamente la mitad de Europa, deja de obedecerle. ¿Qué queda obedeciéndole al Papa? España, Portugal, una Italia dividida, donde había grandes estados pontificios,
o sea, pertenecientes al Papa. Y de esta manera la Iglesia Católica vuelca sus ojos en América. Por eso también nos explica el alto interés por evangelizar a los aborígenes. Si vamos a las consecuencias, ahora pasamos a las científicas, las artísticas y las filosóficas. En cuanto a las artísticas, tenemos el Renacimiento y luego el Barroco, en los siglos XVI y XVII. En cuanto a las consecuencias científicas, son impresionantes. O sea, se producen los viajes transoceánicos gracias a la brújula, descubrimientos geográficos, descubrimientos en materias de las ciencias naturales, la invención de la imprenta, cuyo primer libro, producido en serie, es nada menos que la Biblia. Y en cuanto a las consecuencias filosóficas, que serían a donde queremos llegar, se produce el paso entre el pensamiento teocéntrico medieval, o sea, centralizado en Dios y en la Iglesia, al pensamiento antropocéntrico de la modernidad, centrado en el hombre, en sus necesidades y en la razón. El siglo XVII va a dejar de ser el siglo de la metafísica y va a pasar a ser el siglo de la gnoseología. Es decir, gnoseología de gnosis, conocimiento, logía, estudio, va a pasar a ser el debate acerca de cómo el hombre llega a conocer y si es posible que el hombre llegue a conocer la verdad. Acá en este siglo XVII surgen dos escuelas gnoseológicas que van a ser, por un lado, el racionalismo cartesiano, que parte de René Descartes, francés, y su libro El discurso del método, y va a basarse en la duda metódica. La duda metódica no es una duda escéptica, es decir, no es una duda que parte de la premisa de que si la verdad existiera sería imposible conocerla para el hombre, sino de una duda que lleva a analizar las cosas, pero siempre desde el pensamiento abstracto. Es decir, la duda metódica se resuelve en el marco del razonamiento y del pensamiento, por eso es racionalismo. Va a ser una escuela de pensamiento típicamente francés, y en materia jurídica, de acá se va a derivar el jus naturalismo racionalista, que por oposición al jus naturalismo escolástico de Santo Tomás de Aquino, elimina de los tres niveles del derecho lo que sería el derecho divino fundamentado en Dios y en las Sagradas Escrituras. No obstante, este paso se va a dar después. Para Descartes todavía hay dos evidencias indiscutibles, dos ideas claras y distintas. La primera, que es la existencia de Dios, y la segunda, el famoso ergo cogito sum, pienso, luego existo, que ya había sido enunciado con palabras más o menos parecidas por San Agustín. Cuando dice y habla de la fe y la razón, y si me pregunto y si me engaño, y bueno, aún así estoy pensando y por lo tanto existiendo, decía Agustín. Por otro lado, surge la escuela de pensamiento inglesa, anglosajona, con Bacon y el Novum Organum, que da lugar al empirismo. El empirismo de pensadores como Hume y como Locke. Locke decía que el entendimiento del hombre era una tabula rasa, o sea, una tabla rasa, una hoja en blanco, en la cual la experiencia iba a ir imprimiendo el conocimiento. Si vamos a traer de nuevo
a la mente a Platón y Aristóteles el pensamiento abstracto y el pensamiento de la realidad, diríamos que Descartes lo emparentamos con Platón. Descartes también era matemático y recordemos que Platón en la epísteme, el nivel del momento del conocimiento, cuando el hombre sale de la caverna y conoce las verdaderas cosas, tiene al Sarjoy y a las matemáticas, o sea, al número, principio abstracto. Y Platón consideraba el conocimiento sensible como doxa, conocimiento vulgar. Aristóteles, en cambio, consideraba que el conocimiento sensible, a través de los sentidos y de la realidad, podía ser un camino para alcanzar el conocimiento verdadero. Bueno, los empiristas, como se va a llamar a esta escuela de pensamiento inglesa, van a agregar la observación del fenómeno, su experimentación en condiciones iguales en el ámbito de un laboratorio y como tercer paso la formulación de leyes universales, o sea, de validez universal. Por ejemplo, observo que el agua hierve a 100 grados. Luego experimento con muestras de agua todas las veces que sea necesaria y compruebo que el agua siempre hierve a 100 grados. Por lo tanto, formulo la ley universal: el agua hierve a 100 grados. Del pensamiento empirista se va a derivar la corriente del pensamiento positivista, que pone en relieve aquello que es científico. En el ámbito del derecho, nosotros vamos a tener el punto de quiebre a comienzos de 1800, con el Código de Napoleón. El Código de Napoleón es un instrumento ius naturalista racionalista, por cuanto considera que es válido para todos los hombres por el solo hecho de ser humanos. ¿De dónde nace este pensamiento? El siglo XVIII va a ser el siglo de la búsqueda del hombre natural, o sea, ¿cómo es el estado de naturaleza del hombre? Y acá las opiniones de los pensadores difieren. Por ejemplo, para Hobbes, Homo lupus homini, el hombre es el lobo del hombre, el hombre es malo por naturaleza, es una guerra de todos contra todos. Por eso él defiende el absolutismo. Para Locke, el hombre es bueno por naturaleza, pero también necesita ordenar la sociedad. Y así surge la idea del contractualismo, del contrato social, en el cual los hombres delegan sus derechos en el Estado, pero al mismo tiempo este Estado les garantiza una serie de derechos fundamentales, entre los que sobresalen el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, el tener una constitución, el poder votar y elegir a sus representantes y el tener garantizado una división de poderes. Locke es considerado el padre de las democracias liberales modernas. Esto en cuanto a Inglaterra. Y en cuanto a Francia, surge la corriente de pensamiento de la Ilustración o Iluminismo, porque era justamente la razón humana la que iba a iluminar y que iba a educar al pueblo. ¿Quiénes son los pensadores sobresalientes? Montesquieu aporta la división de poderes, pero aclaremos que Montesquieu es un pensador católico, no es un libre pensador. ¿Quiénes son librepensadores? Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, entre otros. Diderot y D'Alembert, que querían educar al pueblo, crean la enciclopedia, para que el conocimiento esté al alcance de todos los hombres. Voltaire proponía la separación